A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. Año 2026, empezando el mes de marzo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio. ¿Cómo va eso? Muy bien. Bueno, este mes de marzo va a tener la particularidad justamente de la ausencia de Juli, que se toma un descanso, nos va a volver a acompañar en el mes de abril. Así que además de algún invitado y la presencia telefónica regular de Gustavo, físicamente, permanentemente estaremos Pablo y yo, esperemos que estemos durante todo el mes. Ese es el plan, por lo menos. Ese es el plan. Hoy vamos a hablar de la palabra. Como muchos saben, particularmente los que conocen la enseñanza de Jiddu Krishnamurti, Krishnamurti hace hincapié particular en esta cuestión de la palabra, porque obviamente en su intento de hacernos comprender que hay algo en la vida que está más allá de nuestros condicionamientos, nos destaca que entre los mayores condicionamientos está la palabra como una estructura montada culturalmente, ancestralmente en nosotros, y que hace de intermediaria la palabra entre la realidad y nosotros, entre nosotros y la realidad. Fíjense que en este planeta de los seres vivientes, el único ser que tiene palabra es el ser humano. Es curioso. Por lo menos es curioso. O sea, a nosotros parece obvio porque siempre fue así, pero es curioso. Y eso no impide que los demás seres se comuniquen y a veces se comuniquen mejor que nosotros. Lo cierto es que hace 500.000 años, aparentemente por lo que destacan los científicos, los investigadores, la estructura física del ser humano, su organismo, le permitió empezar a hablar. Algunos podrían decir en broma, no sé para qué empezaron a hablar, ¿no? Pero lo cierto es que hace 500.000 años más o menos... Que ahí empezó el problema. Que ahí empezó el problema central. Ahora, la palabra, más allá de las críticas que podamos hacer sobre de qué manera entorpece nuestra comunicación o de qué manera ayuda a nuestra comunicación, decía, la palabra es símbolo de cultura. Es obvio que si no existiese la palabra humana, o la palabra, porque no sabemos si hay otra palabra que no sea humana, a menos que existan seres extraterrestres que hablen, decía, la palabra es de algún modo el eje de la cultura humana. Y ahí hay una paradoja, porque nosotros vivimos en una cultura, no nos podemos desprender de la cultura, pero a la vez podemos observar, si somos sutilmente atentos, que la palabra muchas veces se convierte en una trampa, Entonces vamos a tratar hoy, con la ayuda ya casi regular de Raúl y de Edith, que nos han hecho un compendio muy interesante de lo que Krishnamurti piensa al respecto. Decía, vamos a intentar ver todas estos matices que tiene la cuestión de la palabra, para por lo menos acercarnos a algo que sea sensatamente inteligente, es decir, poder observar realmente si la palabra es factible que el ser humano la pueda manejar sin ser esclavo de ella, sin que
terminemos confundiendo de manera absoluta la palabra con la realidad. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, le voy a dar la palabra a Pablo para ver desde qué perspectiva él lo ve y luego desarrollaremos el programa del modo que lo destacamos. Pablo. Bueno, voy a intentar hacer un análisis sin darle una connotación negativa a la palabra, ¿no? Porque en cuanto le damos una connotación negativa caemos en la trampa y no podemos... De la palabra. De la palabra y no podemos objetivamente analizar, por más que objetivamente no podamos hacer nada, ¿no? Claro. Yo estaba pensando que a mí me gusta como ejercicio personal que cada vez que hay cada vez que estoy confundido, que no tengo muy en claro cómo abordar un tema, mirar lo que hay y lo que ya está. Y lo que hay y lo que ya está, por lo menos a disposición nuestra práctica fácil, es la flora y la fauna. Y especialmente la fauna, cualquiera que haya estado en contacto con animales sabe que los animales tienen un instinto, y ese instinto es como una especie de comunicación automática que ellos reciben de no sé dónde, que les permite gestionar lo que les ocurre, lo que necesitan, de una manera que por lo menos luce muy alineada con el contexto en el que están. ¿Por qué digo alineada? Porque lo que hacen es sostenible en el tiempo, es decir, sus hábitos, sus reacciones, sus respuestas, sus costumbres tienen la particularidad de que pueden sostenerse en el tiempo sin afectar el contexto en donde ellos operan. Que esa es la diferencia más grande que tienen con nosotros, porque nosotros afectamos de forma tal en la que nuestros hábitos, nuestras costumbres no sean sostenibles, es decir, nuestras costumbres no son nuestros hábitos o nuestras acciones tienen la particularidad de no ser sostenibles. Son tan radicales y tenemos tanta incidencia en el contexto en el que estamos que terminamos deteriorando aquello con lo que inicialmente contábamos. Entonces, parecería que el ser humano, por alguna causa que desconozco totalmente, no está dotado de un instinto, en el sentido en el que expliqué lo que era el instinto. Y lo que tiene es otra cosa, que es pensar, esta capacidad para simbolizar de manera muy distante de lo que la cosa es, con mucha distancia, pero que le sirve para determinadas cosas. Es decir, permite un nivel de gestión y un nivel de modificación y le permite incidir en las cosas de forma tal que puede hacer grandes cambios, ¿no? Por eso tenemos la capacidad para construir y por eso podemos hoy estar acá sentados transmitiendo un programa, porque es gracias a esa capacidad que el hombre pudo construir y en base a todo eso pudo hacer estas cosas. Sin embargo, lo que hace no es sostenible en el tiempo, porque no tiene un vínculo que se pueda sostener en el tiempo con la naturaleza que consume. O sea, la gestión que hace es una gestión que no parece ser sostenible en el tiempo. Y esto ocurre porque el sistema de símbolos que tiene a su disposición no se condice, o por lo menos no se conecta con la realidad que lo envuelve. Daría la sensación de que se caracteriza por ser una dimensión simbólica que está extremadamente lejos de aquello que lo envuelve. Y esa es un poco mi visión de lo que la palabra es, ¿no? Ahora, fíjate que con el instinto, cuando un animal tiene que gestionar algo que necesita o algo que le pasa, tiene un vínculo, un tipo de relación con una necesidad puntual que nosotros no tenemos. Es decir, nosotros tenemos no logramos tener una relación sostenible con nuestras necesidades
reales, al punto tal de que terminamos deformando o perdiendo contacto con nuestras necesidades concretas e incluso hasta perdiéndonos en un mar de confusión de lo que necesitamos o no, llevando a que nos inventemos necesidades y que persigamos esas necesidades y que nos identifiquemos con esas necesidades. Entonces la palabra, en principio, parece ser un símbolo que se caracteriza por estar distante de aquello en donde nos movemos. A mí me gustaría detenerme en dos afirmaciones que hiciste, que no sé si discrepo, pero sí me gustaría que las aclararas para ver si discrepo o no. Y una es que vos afirmás que no tendríamos instinto. En el sentido en el que lo dije, ¿no? Por eso habría que quizás precisar en qué sentido lo afirmás, esa ausencia de instinto, ¿no? Y lo otro es que no es sostenible en el tiempo. Entonces, más allá de lo que vos puedas hacer de descargo, no descargo, sino, es una broma, de aclaración, yo quisiera afirmar que creo que sí que tenemos instinto y que justamente la presencia igual del instinto humano es un poco el factor del conflicto, en el sentido de que hay como una confrontación entre nuestro instinto y nuestra cultura. De algún modo, en el sentido que yo había afirmado al comienzo, una confrontación entre nuestro instinto y la palabra. ¿Y vos en ese caso a qué le llamas instinto? ¿Qué sería el A instinto? todo lo que viene de fábrica en nosotros y que no hayamos construido culturalmente los seres humanos. Todo aquello que viene incorporado por Dios, por la naturaleza, por quien sea, pero que es externo al ser humano como gestor, es distinto. Lo restante, lo residual, es cultural. Y obviamente la palabra es el eje de la construcción cultural. No me termina de quedar claro a qué te referís con instinto en ese caso, porque por ejemplo en el caso de la sexualidad, por ejemplo, vayamos a algo burdo en el sentido de que todo el mundo lo conoce. Bueno, ese es un ejemplo fácil. A ver, ¿por qué sería instinto ahí? Porque por ejemplo en la naturaleza tienen épocas para copular, épocas para no hacerlo, es prioridad pasar el material genético para continuar la especie. En nuestro caso, ¿cuál sería el instinto que tiene que ver, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra programación como seres humanos. Hay animales que también tienen periodos de copulación y otros que tienen periodos permanentes. La mayoría de los simios tienen una conducta parecida a nosotros, en que en el caso del hombre o del macho hay una continuidad sexual y el deseo también forma parte de la sexualidad, no está solamente la sexualidad como herramienta reproductora, sino la sexualidad como satisfacción del deseo. Hay muchas cosas que hablan de que hay un instinto en el ser humano. El instinto que se vincula a saciar el hambre. Cuando vos orgánicamente tenés apetito, porque el cuerpo te lo exige, tenés hambre. Y si no te alimentás, te agarra una locura, porque el mismo cuerpo te está exigiendo imperativamente que te alimentes. Eso es instinto. El dormir forma parte del instinto. Si vos no dormís la cantidad de horas, el cuerpo se desvanece. Hay muchos elementos que tienen que ver con el instinto y que están. Y justamente por el tema del instinto, después hablamos del otro, de lo que sería insustentable o no sostenible. O no sostenible, que sería más o menos lo mismo. En el caso del sexo, por ejemplo, ahí vos ves muy claramente el conflicto, porque está el instinto sexual, tanto del hombre como de la mujer, y la cultura, que es un invento nuestro, que moldea la sexualidad de acuerdo a las pautas culturales que cada cultura a la vez tiene. Porque
lo más llamativo es que no hay una cultura humana en un sentido abarcativo y universal, sino que hay culturas y cada grupo humano, cada cultura humana tiene a la vez sus reglas, sus pautas y convive con el instinto que tenemos todos, pero con culturas distintas, y ahí se van generando caldos de cultivo realmente llamativos, ¿no? Si te entendí bien, vos en realidad instinto le estás llamando a la parte no conflictiva, a la parte que tiene que ver, o sea, que el conflicto se da por la lucha entre hacer una gestión de eso o no. No necesariamente, porque también supongo que si vos respondés exclusivamente a tu parte animal vas a tener conflicto, porque si vos vas y atacás a una hembra como hace un simio y hay otro que también decía esa hembra, va a haber un conflicto. El otro me va a atacar y se va a armar un despelote bárbaro. Quiere decir que es imaginable que si no estaría la cultura también habría problemas. Yo no quiero decir que responder al instinto es estar en un jardín de rosas. Lo que digo es que hay conflictos que son propios del choque entre la cultura humana y el instinto, que son particularmente hijos de ese enfrentamiento, de ese enfrentamiento de pautas. A eso me refiero. Sí, está bien, está bien. Entiendo, igual ahora me queda claro a qué le llamabas vos instinto. Yo en lo particular coincido en que esa parte existe. Yo no lo llamo instinto porque quería hacer una salvedad entre el instinto animal, que tiene una gestión muy alineada con más su eficiente, entorno. Quizás. Pero, sí, no sé si eficiente, porque hay desperdicio en la gestión que hacen. El tema es que parecería ser que es por diseño, porque ese desperdicio lo puede absorber su entorno. Vos fíjate que el desperdicio que nosotros generamos no lo absorbe el entorno. El desperdicio que genera un animal lo absorbe su entorno. Entonces, parecería que incluso hasta el desperdicio es parte de un flujo, de una interconexión con el entorno que nosotros no tenemos. Nosotros nosotros tuvimos que primero hacer un análisis y una elaboración para conectar una parte de aquellas cosas que hacemos y el desperdicio, la huella que generan con el entorno, que parecería ser que el animal lo hace automáticamente. Sí. Entonces, esa era la diferencia que yo quería, esa era la salvedad que yo quería hacer, y por eso usé palabras distintas y no usé instinto para lo nuestro, para referirme a instinto a la parte animal. Lo que no tengo yo, por lo menos yo en lo personal no tengo en claro, es dónde entra el deseo. Ahí. Yo el deseo, por lo menos, no lo tengo tan vinculado a lo que vos llamás instinto en nosotros. Lo tengo más vinculado a la parte más psicológica. Yo estimo que el deseo, cuando está la carnalidad vinculada al deseo, es instinto puro. Ahora, el deseo psicológico, que por supuesto tiene una preeminencia central en el ser humano, tiene condimentos que están externos al instinto. Claro, ahí es donde radica mi confusión, que no es una cosa que está sellada. Claro. Es una cosa que está tintada por el componente cultural o psicológico. Incluso más, ya que estás hablando del deseo, porque es un ejemplo interesante. Vos fíjate que el ser humano, de algún modo, inventó pautas culturales para administrar el deseo instintivo. Porque realmente el ser humano no sabía qué hacer con el instinto sexual, por ejemplo. Porque lo desbordaba y era difícil organizar comunidades con cierta racionalidad a expensa del instinto. Solamente si vos te pones a investigar la historia humana de las civilizaciones más antiguas, vas a ver que los mayores despelotes se daban por ese desborde de los instintos que impedía darle un orden y una continuidad a esas poblaciones. Entonces se inventaron pautas represivas
que llamamos culturales para poder ordenar un poco la granja, ¿viste? Así que creo que justamente el ejemplo del deseo nos permite ver quizás con un poquito más de claridad lo que es la pauta cultural, donde la palabra está involucrada, y la pauta instintiva, donde la palabra no juega ningún rol. Y faltaba aclarar un poco esto de la falta de sustentabilidad que vos afirmabas para cerrar un poco la reflexión conjunta de los dos. No, bueno, es que la forma en la que nosotros respondemos a aquellas necesidades, que después podemos discutir si son necesidades genuinas o no, pero por lo menos la forma en la que encontramos responder a nuestras necesidades, es decir, cómo nosotros podemos atenderlas, tiene una incidencia en nuestro entorno, en el sentido amplio de la palabra, que genera más conflicto que soluciones. Claro, eso sí. Entonces, a eso me refiero yo, que por eso se espiraliza, y por eso luego hay que atender esas nuevas necesidades que son producto de cómo atendimos necesidades anteriores. Entonces eso se espiraliza, que eso claramente se puede observar que en la flora y la fauna no ocurre. Claro, y esa espiralización es propio de cierta incapacidad ancestral que tenemos de poder comprender el largo plazo. Es decir, siempre los seres humanos, y eso lo ves en la guerra y en muchas otras cosas, tienen cierta capacidad para administrar las coyunturas, pero esas coyunturas son superadas por el orden natural que va obligándonos a ver que hay cosas que están más allá de la coyuntura y que hay un equilibrio en la naturaleza de la que formamos parte, obviamente, que está más allá de nuestros deseos culturales. Entonces, la vida nos va demostrando cíclicamente y a veces... Exacto, esa es la palabra, cíclica. Y a veces dramáticamente que nos equivocamos porque no tenemos esa cualidad de largo plazo. Y se ve, por ejemplo, en el drama ecológico, como el sumum de nuestra incapacidad, ¿no? No, bueno, y también pasa, y también uno está como destinado a no poder mirar esos ciclos hasta que no es relativamente tarde. Claro. Porque hasta que no viviste el ciclo, a vos te pueden contar lo que un ciclo es, y es lo mismo que nada, porque lo que te cuentan va en contra de tu experiencia, que todavía no transita un ciclo. Claro. Entonces, hay como cierto determinismo en ello. Sí, sí. No quiero andar porque si no nos vamos a ir del tema, pero creo que ahí hay un elemento que es siempre cuando observamos y buscamos soluciones, lo hacemos tan antropocéntricamente, Claro. que por eso no nos equivocamos. No tenemos esa capacidad sistémica de mirar las cosas. Claro, pero, y de nuevo, es porque cuando pensamos, estamos muy distanciados de aquello que originó eso en lo que pensamos. Y si uno está un poco sensible, si uno está con las antenas un poco paradas, se da cuenta de la distancia que hay entre la cosa y lo que uno piensa de la cosa, porque incluso el pensamiento tiende a enredarse en sí mismo, que es algo que solamente le ocurre al pensamiento. Las cosas no se confunden. Claro. Y el pensamiento es la palabra. Claro. De algún modo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a pedirle a Sebastián que nos pase el primer audio de Edith Gross, leyendo un trabajo que preparó sobre Krishnamurti Raúl, y luego volvemos. Gracias. ¿Por qué le ponemos nombre a alguna cosa? ¿Por qué le ponemos rótulo a una flor, a una persona, a un sentimiento? Uno hace eso para comunicar el propio sentimiento, para describir la flor y así sucesivamente, o para identificarse con ese sentimiento, ¿no es así? Yo nombro algo, un sentimiento, para comunicarlo. Por ejemplo, estoy enojada. O me identifico con ese sentimiento para fortalecerlo, para disolverlo o para hacer algo a su respecto.
Le damos nombre a algo, a una rosa, para comunicarlo a otros. O al darle un nombre creemos que la hemos comprendido. Decimos, esto es una rosa, la miramos rápidamente y continuamos nuestro camino. Al darle un nombre creemos haberla comprendido, la hemos clasificado y creemos que por eso hemos comprendido el contenido total y la belleza de esa flor. Al darle un nombre a alguna cosa, la hemos puesto simplemente en una categoría y creemos haberla comprendido, no la miramos más de cerca. Pero si no le damos un nombre, nos vemos obligados a mirarla, es decir, nos acercamos a la flor o a lo que fuere en actitud nueva, con una nueva cualidad de examen. La miramos como si nunca la hubiésemos visto antes. El poner nombre es un medio muy cómodo de deshacerse de las cosas y de la gente, diciendo que se trata de alemanes, de japoneses, de americanos, de hindúes. Les ponemos un rótulo y destruimos el rótulo, pero si no les ponemos un rótulo a las personas nos vemos obligados a observarlas. Nos vemos forzados a considerar nuestra relación con ellos y la acción que de ahí resulte. De suerte que nombrar o poner un rótulo es un modo muy cómodo de deshacerse de tal o cual cosa, de negarla, condenarla o justificarla. Ese es un aspecto de la cuestión. Ahora bien, ¿cuál es el centro desde el cual nombramos? ¿Cuál es el centro que siempre está nombrando, escogiendo, clasificando? Todos sentimos que hay un centro, un núcleo, desde el cual actuamos, juzgamos y denominamos, ¿no es así? ¿Qué es ese centro, ese núcleo? A algunos les agradaría pensar que es una esencia espiritual, Dios o lo que les plazca. Por lo tanto, descubramos qué es ese núcleo, ese centro que nombra, define, juzga. Ese centro, por cierto, es la memoria, ¿no es así? Una serie de sensaciones identificadas y conservadas, el pasado vivificado a través del presente. Ese núcleo, ese centro, se alimenta del presente al nombrar, clasificar, recordar. Pronto veremos, según vamos poniéndolo de manifiesto, que mientras exista ese núcleo, ese centro, no puede haber comprensión. Solo con la disipación de ese núcleo surge la comprensión, porque al fin y al cabo ese núcleo es memoria, recuerdo de diversas experiencias a las que se ha dado nombres, rótulos, identificaciones. Con esas experiencias nombradas y rotuladas desde ese centro se acepta y se rechaza, se toma la determinación de ser o no ser, conforme a las sensaciones, placeres y penas del recuerdo de la experiencia. Ese centro es pues la palabra. Si no le dan nombre a ese centro, ¿hay acaso un centro? Esto es, si no piensan con palabras, si no emplean palabras, ¿pueden pensar? El pensar surge mediante la verbalización, o bien la verbalización empieza a responder al pensar. De suerte que el centro, el núcleo, es el recuerdo de innumerables experiencias de placer y dolor, expresado por medio de palabras. Obsérvenlo en ustedes mismos, por favor, y verán que las palabras, los nombres, se han vuelto mucho más importantes que la substancia, y vivimos de palabras. Las palabras tales como verdad, Dios o los sentimientos que esas palabras representan han adquirido para nosotros gran importancia. Cuando decimos la palabra americano, cristiano, hindú o la palabra ira, somos la palabra que representa el sentimiento. Pero no sabemos qué es ese sentimiento, porque lo que se ha vuelto importante es la palabra. Cuando dicen que son budistas, cristianos, ¿qué significa la palabra? ¿Qué sentido hay detrás de esa palabra que nunca han examinado? Nuestro centro, el núcleo, es la palabra, el rótulo. Si el nombre no hace al caso, si lo que importa es aquello que está detrás del nombre, entonces pueden indagar, pero si están identificados con el nombre y confundidos con él, no pueden proseguir. Y nosotros estamos identificados con el nombre, la casa, la forma, el nombre, el mobiliario, la cuenta bancaria, nuestras opiniones, nuestros estimulantes y así sucesivamente. Somos todas esas cosas y esas cosas están representadas por un nombre. Las cosas han llegado a ser importantes, los nombres, los rótulos y por lo tanto el centro, el núcleo es la palabra. Si no hay palabra ni rótulo, no hay centro, ¿no es así? Hay disolución, hay un vacío, no el vacío del miedo, lo cual es una cosa enteramente distinta. Hay una sensación de ser como la nada, y como han eliminado todos los rótulos, o más bien, habiendo comprendido por qué les ponen rótulo a los sentimientos y a las ideas, son completamente nuevos, ¿verdad? No hay centro desde el cual actúan. El centro, que es la palabra, ha sido disuelto.
El rótulo ha sido eliminado. ¿Y dónde están ustedes como centros? Están ahí, pero ha habido una transformación. Y esa transformación los asusta un poco. Por eso no prosiguen con lo que continúa implícito en ella. Ya están empezando a juzgarla, a decidir si les gusta o no les gusta. No prosiguen con la comprensión de lo que va a surgir, sino que ya están juzgando, lo cual significa que tienen un centro desde el cual actúan. Por lo tanto, se quedan estancados tan pronto juzgan. Las palabras me gusta y no me gusta se vuelven importantes. ¿Pero qué ocurre cuando nombran? Captan más directamente la emoción, la sensación y por lo tanto se relacionan con ella de manera muy distinta, igual que con una flor cuando no le dan nombre. Se ven forzados a mirarla de un modo nuevo. Cuando no dan nombre a un grupo de personas, se ven obligados a mirar cada rostro individual y no a tratarlos a todos ellos como masa. Están por lo tanto mucho más alertas, mucho más atentos, son más comprensivos, tienen un sentido de piedad, de amor más profundo, más si a todos los tratan como una masa. Si no le ponen nombre, tiene que considerar cada sentimiento a medida que surge. Cuando nombran, ¿es el sentimiento diferente del nombre? ¿O el nombre despierta el sentimiento? Por favor, piénsenlo bien. Cuando le asignamos un nombre, casi todos nosotros intensificamos el sentimiento. El sentimiento y el darle un nombre son instantáneos. Si hubiera un intervalo entre el sentimiento y el nombrar, podrían descubrir si el sentimiento es diferente del nombre, y entonces podrían encontrarse con el sentimiento, sin ponerle nombre. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hay muchas puntas acá en este texto de Libérese del pasado de Krishnamurti, leído muy bien por Edith. A mí me gustaría hacer hincapié en un aspecto, más allá de lo que estime agregar si quiere Pablo, y es este vínculo inescindible entre el pensamiento y la palabra. Yo cuando empecé el programa destaqué los aspectos fisiológicos que dan lugar a la palabra, pero quizás sea como el huevo y la gallina, porque ¿cómo es que el pensamiento surge si no existiese la palabra? ¿Cómo es que nosotros podríamos tener un universo conceptual, que es un universo de pensamiento, si la palabra no existiese? Muchas veces me he puesto a pensar qué imaginan los animales, qué sueñan los animales, ya que la palabra no está presente en su universo, ¿no? Un mundo de imágenes, de señales, de signos visuales, pero es todo conjetural, porque solo podemos conjeturar al respecto. Lo que sí es claro es que la palabra es sinónimo del ser humano. Nos guste o no, seamos críticos o no, destaquemos todas las falencias que tiene la palabra como instrumento adecuado para vincularnos, lo cierto es que la palabra nos acompaña como especie y es factible que nos acompañe siempre como especie desde el comienzo de los tiempos. Por lo tanto, lo más sensato, lo más sabio, lo más razonable es aceptarlo y ver si podemos evolucionar en el buen sentido como para que la palabra cumpla un rol un poquito más eficiente de lo que ha cumplido hasta ahora. Bueno, tenemos a Gustavo en línea, así que nos vamos a comunicar con él y lo estamos saludando. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos? Bien, ahora bien porque escucho mejor cuando está el altavoz que en el auricular. Ok. Bueno, no sé si estuviste escuchando parte del programa Sí. y bueno, Sí. queremos ver cómo es esta cuestión de la palabra voz. Bueno, en un principio el texto leído es extraordinario,
Sí. Lo único que, como siempre digo, cuando la gente lo escucha en YouTube, que baje la velocidad de 1 a 0,8 porque es un texto muy cargado de energía y a esa velocidad es imposible trabajarlo, ¿no? Pero bueno, tenemos la ayuda de la tecnología hoy que es importante. No, a mí me interesa ver la palabra como tapasigno humano. ¿A qué me refiero con esto? A ver. A investigar lo interno, como decía parte de lo leído por Edith. Investigar ese centro, ¿no? Sí. Y ver cómo la palabra que se emite lleva una intencionalidad que, digamos, nos saca probablemente de lo que estamos sintiendo en aras de quedar bien, en aras de que la situación se transforme en algo conveniente. Entonces ahí se pierde el eje de la observación para pasar a la línea del resultado. Con lo cual nos alejamos, ¿no? Sí. De lo que en esencia no solamente es la enseñanza de Krishnamurti, ¿no? Sino que vendría a ser la esencia quizás de otro tipo de ser humano. El ser humano que está en el silencio, el ser humano que observa, pero no solamente observa lo externo, es sensible a lo interno. Claro. Entonces, ahí la cosa, las palabras, si uno es realmente honesto, empiezan a transmitir una energía diferente, porque en un principio comienza a haber realmente un atrevimiento a la indagación de algo sin que haya ese centro que hablaba Krishnamurti en lo leído por él, que surge de todo un sistema de creencias, de todo un sistema cultural que nos ha bañado permanentemente con toda una serie de condicionamientos, ¿no? Especialmente relacionado a esa, entre comillas, salvaguarda de lo propio. Lo propio, digo, tanto de lo material como lo psicológico, ¿no? Entonces, bueno, ver y observar claramente qué energía transmite mi palabra. Ahora, vos, también por tu propia experiencia y particularmente tu experiencia del silencio, ¿crees que la palabra inexorablemente está presente en el trabajo de investigación que uno puede hacer de sus aspectos más recónditos, o puede uno suspender la palabra como vehículo que nos dice cosas, y que las cosas, para darle un nombre, ya que hablamos de palabras, pueden ser transmitidas de una manera que no sea por intermedio de la palabra? No sé si está muy claro lo que dije, si no, te lo aclaro. Sí, muy claro, muy claro. El silencio no es una cosa muerta, ni el silencio es algo buscado, sino que el silencio es algo que llega. En ese silencio que llega información, y acá quizás tenga algo que ver lo que hablaba Pablo en la primera media hora con vos, del instinto. Las escuelas esotéricas dicen que el ser humano pasa del instinto a la intuición y del conocimiento a la sabiduría, pero no entremos por ese lado. Vamos directo a lo que vos preguntabas.
esa vibración, si se quiere, que llega a través del silencio, a través de la observación de ese espacio interior, indiscutiblemente se traduce en palabras, pero no para conseguir algo, sino porque transforma el vivir. Entonces, se torna muy, muy fuerte cuando uno esconde a sabiendas sentimientos, sensaciones, ideas, porque ahí entra a jugar el yo. Por eso dije, en una investigación abierta de grupo, como podría ser esto, el yo no priva la energía del descubrir, la energía de develar algo que hasta ese momento nos resulta velado. Entonces, en definitiva, lo que está generando es otra manera de vivir, y en esa otra manera de vivir comienza la palabra a transmitir cosas genuinas, que no quiere decir que sean grandes verdades, sino que son cosas genuinas que uno puede transmitir y que de repente, como está permanentemente observando, está abierto a la contradicción, está abierto a los, entre comillas, señalamientos del entorno, porque en definitiva son un aporte que el entorno está haciendo a esa información que uno está tratando de develar en una forma más amplia. Quiere decir que si yo no entendí mal, y después le voy a dar un poco la participación a Pablo para ver cómo lo ve, si no entendí mal, vos estimás que la palabra puede llegar a partir de nuestra inteligencia a ser un instrumento idóneo. No necesariamente la palabra tenga que ser por autonomacia un entorpecedor de lo que uno tiene que ver algo que entorpece el ver, sino que el problema quizás está en que nuestra cultura confundió la palabra con la realidad por algún vicio que vaya a saber de dónde viene, y en esa confusión la palabra distorsionó su rol. Quizás... sí, hasta tanto no seamos telepáticos, Horacio, donde ahí no va a poder haber ningún ruido distorsionador, la palabra va a ser el vehículo de comunicación que tenemos. El tema está si en lo profundo yo quiero ser veraz, o quiero quedar bien, o quiero vender algo, ¿me entendés? Entonces, bueno, ahí la palabra se transforma, como quien dice, en el medio de intercambio, pero indiscutiblemente si estoy observando, yo sé si en este momento te estoy vendiendo algo más allá de que vos lo creas o no, ¿me entendés? Es decir, yo estoy observando y yo sé si esto lo digo por la galería o vivo desde ahí, porque es lo único importante. Sí, Pablo, quería decir algo vos. Desde mi experiencia, contestando un poco sobre lo que vos decías, si la palabra puede o no ser un entorpecedor, si tiene el potencial, desde mi experiencia, por lo menos lo que va a variar si la palabra se convierte en un vehículo de asistencia o no, es desde dónde uno emite las palabras. Porque para ser un poco práctico, ¿no? Si definimos al ego, esto lo voy a decir de una manera rudimentaria, pero si definimos al ego como un centro en donde hay un parloteo, que ese parloteo ni siquiera es voluntad nuestra, o si lo es, la voluntad no es lo que creemos que es, eso va tintando lo que queremos decir en el presente, entonces desde ahí estamos emitiendo las palabras, y eso fue entorpecido por todo ese parloteo.
Ahora, lo que entorpece es desde dónde se habla, desde dónde están esas palabras. Y ese parloteo que tintó es utilitario, tiene un fin, va hacia algún lado, pretende cosas, atiende necesidades que pueden ser no genuinas. Entonces tiene toda una connotación y una dirección y un preformateado en donde intenta, en lugar de adaptarse al presente y a lidiar con ese presente con como venga, que es una especie de postura, en lugar de eso quiere crear otra cosa para no tener que estar adaptándose. Entonces yo creo que ahí quizás puedo llegar a ver esa diferencia que vos preguntabas, desde dónde, porque o adopto la postura de lidiar y adaptarme a lo que venga en el presente y estar permanentemente adaptándome al presente y lidiando con ese presente, o construyo algo para no tener que lidiar con ese presente, que es cambiante permanentemente y que me pide y me exige adaptación constante. Eso, digamos, que es un poco como yo lo veo y creo que va un poco de la mano con lo que vos preguntabas. Está bien. Que quiero interpretar que lo que vos decís, que de algún modo por comodidad el ser humano se acerca a estándares más estables, como para poder sobrellevar la angustia del diario vivir o la ansiedad que genera un presente continuo, ¿no? Claro, porque incluso yendo un poco más hacia una versión quizás un poco más irónica de la cosa, el presente o la realidad es una amenaza para ese parloteo, porque ese parloteo es torpe, y lo torpe no es sostenible en el tiempo. Sabemos que la naturaleza no premia a lo torpe. Entonces la realidad demanda cosas que ese entorpecimiento no tiene un lugar, no tiene un rol. Claro. Entonces, bueno, sí, que el ego se sienta amenazado tiene sentido, porque hay una amenaza real. Y sí, toda pauta surge de una necesidad, ¿no? Vamos a tener 2 minutos más, Gustavo, porque después vamos a pasar como cierre el segundo audio por Edith, preparado por Raúl, que sería de La Libertad Primera y Última, pero estos 2 minutos, si vos deseás, te lo damos a vos para que hagas un cierre de la manera que te parezca, si querés hacer alguna reflexión sobre lo que dijo Pablo o algo que te haya quedado en el tintero. No, yo no creo que la realidad sea algo que sea abrumador. La realidad tiene su quantum energético, y de repente uno tiene la capacidad de observar y digamos, como quien dice, surfear esa realidad, sabiendo que la realidad justamente lo que va a presentar va a ser información para que podamos alquimizarla, si se quiere, destilarla, y de esa manera seguir teniendo un horizonte más amplio, es decir, ampliar la conciencia, y eso se consigue observando. Nadie dice que la realidad tiene que ser un jardín de rosas, sino que la realidad es lo que es, y de repente uno en esa realidad tiene que justamente desde la observación ir trasladándose, sabiendo que van a ocurrir cosas que a ese centro no le van a gustar, pero una vez que uno ya sabe el movimiento del centro que se mueve entre el me gusta y no me gusta, sencillamente se queda observando la realidad. El tema está... Sí, cerrá. No, el tema está en que justamente nos demos cuenta de la naturaleza de ese centro. Es decir, yo me tengo que dar cuenta de Gustavo. Una vez que me doy cuenta de Gustavo, la realidad empieza a ser realmente una sinfonía de información. Perfecto. Bueno, Gustavo, da para más, lo seguiremos de manera directa o indirecta en cualquier otro programa.
Te mandamos un abrazo y le damos la conducción a Sebastián para que nos pase el segundo audio de Edith y de Raúl. Así que nosotros ya los saludamos, los dejamos con Edith con este texto y nos encontramos el próximo martes. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, En la comprensión de todo eso está la verdad, y usted puede comprenderla solo si sabe mirar esas cosas en su vida. Y usted no puede mirarlas a través de una ideología o de una pantalla de palabras, a través de esperanzas y temores. Así ahora vamos a investigar juntos, no como una persona que explica mientras usted lee y siente o disiente de ella conforme sigue las palabras sobre la página, sino que vamos a hacer un viaje juntos, un viaje de descubrimiento dentro de los más secretos rincones de la mente. Para observar el movimiento de su propia mente y corazón, de todo su ser, su mente tiene que estar libre. No debe asentir y disentir, inclinándose a un lado u otro en cualquier discusión, disputando sobre meras palabras. Más bien debe escuchar con intención de comprender. Esa cosa es muy difícil porque la mayoría de nosotros no sabemos mirar o escuchar nuestro propio ser, como no sabemos mirar la belleza de un río ni escuchar la brisa entre los árboles. ¿Se da cuenta de que está condicionado? ¿Sabe usted que aun cuando mira un árbol y dice, este es un roble o es una higuera, la mención del nombre, que es conocimiento botánico, ha condicionado su mente de tal modo que la palabra se interpone entre usted y la verdadera recepción del árbol? Para llegar a estar en contacto con el árbol, usted tiene que poner sus manos sobre él, y la palabra no le ayudará a tocarlo. Lo que está más allá no se puede poner en palabras, porque la palabra no es la cosa. Hasta ahora podemos describir, explicar, pero ni las palabras ni las explicaciones pueden abrir la puerta. Ahora tome usted su forma particular de temor, mírelo, observe sus reacciones. Por ejemplo, ¿puede mirarlo sin ninguna reacción para escapar de él, justificarlo, condenarlo, reprimirlo? ¿Puede usted mirar ese temor sin la palabra que lo causa? ¿Puede usted mirar a la muerte, por ejemplo, sin la palabra que hace surgir el temor a la muerte? ¿No es cierto que la palabra misma produce una vibración, así como la palabra amor tiene su propia vibración, su propia imagen? Y bien, ¿no es la imagen que su mente tiene de la muerte, el recuerdo de las muchas muertes que vio? ¿Y cómo asocia usted mismo esos incidentes? ¿No es esa imagen la que crea el temor? ¿O está usted realmente temeroso de morir, no de la imagen que ha creado del morir? ¿Es la palabra muerte la que causa su temor o el hecho real? Si es la palabra o el recuerdo lo que causa su temor, entonces no hay temor en realidad. Otro ejemplo, la violencia. La violencia no consiste simplemente en matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra dura, cuando hacemos un gesto para echar a un lado a una persona, cuando obedecemos por miedo. De modo que la violencia no es solo la matanza organizada en el nombre de Dios, de la sociedad o de la patria. La violencia es mucho más sutil, más honda, y nosotros estamos investigando las verdaderas profundidades de la violencia. Algunos de nosotros, a fin de librarnos de la violencia, hemos usado un concepto, un ideal llamado la no violencia. Y pensamos que teniendo un ideal de lo opuesto a la violencia, o sea, la no violencia, podemos desembarazarnos del hecho, de lo real, pero no podemos. Hemos tenido un sinnúmero de ideales. Todos los libros sagrados están llenos de ellos. Sin embargo, aún somos violentos. Entonces, ¿por qué no bregar con la violencia misma, olvidando del todo la palabra? Así pues, todo estímulo, ya sea de la iglesia, del alcohol, de las drogas o de la palabra hablada o escrita, producirá dependencia inevitablemente, y esa dependencia impide que veamos con claridad por nosotros mismos y en consecuencia que tengamos una energía vital. Llevamos sobre nosotros la carga de lo que han dicho miles de personas y el recuerdo de nuestros infortunios. Abandonar todo eso en absoluto es estar solo, y la mente que está sola, además de inocente, es joven, no en términos de tiempo o años de vida, sino joven, inocente, vivaz en cualquier edad. Y solo una mente así puede ver aquello que es la verdad y aquello que no puede medirse en palabras. Usted no puede tener miedo a lo desconocido
porque no sabe qué es lo desconocido. Por lo tanto, no hay que temer. La muerte es una palabra, y es la palabra, la imagen la que crea el temor. Así, ¿podría usted mirar la muerte sin la imagen de la muerte? Mientras exista la imagen de la cual surge el pensamiento, éste siempre tiene que crear temor. Entonces usted, o bien racionaliza su temor a la muerte y levanta resistencia contra lo inevitable, o inventa innumerables creencias para protegerse del temor a la muerte. ¿Qué es el amor? La palabra está tan sobrecargada y corrompida que apenas me gusta usarla. Todos hablan del amor, toda revista y periódico, igual que todo misionero habla interminablemente del amor. Me parece a mí que una de nuestras mayores dificultades es ver con toda claridad no solo las cosas exteriores, sino también la vida interior. Cuando decimos que vemos un árbol o una flor o una persona, ¿las vemos realmente? ¿O solo vemos la imagen que la palabra ha creado? Es decir, cuando usted contempla un árbol o una nube en una tarde llena de luz y encanto, ¿lo ve en realidad? No solo con sus ojos y con el intelecto. ¿Ha hecho alguna vez el experimento de mirar una cosa objetiva como un árbol, sin las relaciones y el conocimiento que ha adquirido acerca de él, sin prejuicio o juicio alguno, sin las palabras que levantan una pantalla entre usted y el árbol y le impiden verlo como es en realidad, electo, sino totalmente, completamente? Por supuesto que la mente debe estar en completo silencio, y ese silencio, esa quietud, viene cuando hay atención total, no una quietud disciplinada. Este pleno estado de silencio, en que no hay el observador ni la cosa observada, es la más alta forma de mente religiosa. Pero lo que ocurre en ese estado no puede ponerse en palabras, porque lo que se dice con palabras no es el hecho. Para descubrir ese hecho usted mismo tiene que vivenciarlo. En las relaciones humanas el pensamiento está siempre exigiendo placer, que encubre con diferentes palabras tales como lealtad, ayuda, donación, sostenimiento, servicio. Yo me pregunto por qué queremos servir. La estación de servicio ofrece buen servicio. ¿Qué significan las palabras ayudar, dar, servir? ¿Qué hay en todo esto? ¿Acaso una flor llena de belleza, luz y encanto dice estoy dando, ayudando, sirviendo? Ella es, y porque no está tratando de hacer nada, su belleza cubre la tierra. Si usted ha leído este libro toda una hora atentamente, eso es meditación. Si solo se ha quedado con unas cuantas palabras y ha reunido algunas ideas para pensar en ellas más tarde, entonces eso ya no es meditación. La meditación es un estado de la mente que mira todas las cosas con atención completa, totalmente, no solo en partes, y nadie puede enseñarle cómo estar atento. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.